Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es el sábado 23 de noviembre, muchas gracias a Dios porque ya nos acercamos al final del mes de noviembre. La próxima semana será la última semana de noviembre, prográmense de una vez porque recuerden que las últimas semanas del mes pues tenemos nuestra reunión de parejas el jueves y hacemos también la celebración de la cena que será el próximo fin de semana. Por el momento demos gracias a Dios por este fin de semana, el día de ayer que nos permitió reunirnos, seguir estudiando su palabra, escuchar la predicación, juntos adorarle, y también por el día de mañana, domingo, que también nos reunimos. Vamos a orar y vamos a hacer la meditación de esta noche. Acompáñenme a orar. Padre, muchas gracias, te damos por un fin de semana más, por podernos congregar, especialmente los fines de semana, por la oración de las 6 de la mañana los sábados, por todo lo que hacemos buscando tu presencia y especialmente pues los fines de semana que nos reunimos como iglesia en la reunión general, reunión familiar para adorarte y escuchar tu palabra. Padre, en esta noche una vez más bendice tu palabra para nosotros, una vez más que tu palabra sea guía en nuestro caminar. Una vez más que tu palabra nos desafíe y nos confronte para cambiarnos y transformarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche estamos en la primera carta de Juan y ya empezamos, ya hicimos 2 meditaciones, empezamos el capítulo 1. Hoy vamos a adelantar un poquito en el capítulo 1, los versículos 8, 9 y 10 de la primera carta de Juan del capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí hay un versículo que es muy famoso, que está en toda la mitad de la meditación, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero es muy interesante porque está en medio de 2 versículos que son muy importantes. Porque los dos, el versículo 8 y el versículo 10 empiezan, si decimos, ¿cierto? Una situación hipotética. Si nosotros decimos, lo primero que dice es que no tenemos pecado, y seguramente usted y yo podemos pensar en muchas personas que dicen lo mismo, o incluso en algunos momentos nosotros fuimos esas personas que dijimos lo mismo, o Dios no lo quiera, aún somos esas personas que decimos que no tenemos pecado. Y de pronto no hemos escuchado eso de que yo no tengo pecado, pero seguramente sí hemos escuchado esta famosa frase de yo no le hago mal a nadie, ¿cierto? Y está tratando de apuntar hacia que es una persona que no daña a nadie, pero que hace todas las cosas bien, ¿cierto? Y que vive bien su vida. Pero el pecado es una situación que está dentro de todos nosotros y que como cristianos peleamos contra ella. Y es una realidad, y cuando no se tiene a Cristo en el corazón no se pelea en contra del pecado, sino que simplemente se deja llevar por el pecado. Es real que hay personas que cometen más pecado que otras porque por muchas situaciones de su vida hay personas que pues se han moldeado su comportamiento más acorde a la cultura y a la convivencia con los demás. Pero hay otras personas que no han tenido eso y de alguna manera, por más que sea muy bueno nuestro comportamiento, por más que nuestra educación haya sido muy buena, la realidad de la palabra es que nosotros pecamos. Entonces lo primero que dice es, si nosotros decimos que no tenemos pecado, lo primero que pasa es que nos engañamos a nosotros mismos, no engañamos a Dios. Y posiblemente engañemos a otros, pero lo más importante es que al decir que no tenemos pecado nos estamos engañando a nosotros mismos, porque también engañamos nuestra necesidad de ser perdonados de nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios. Una persona que dice que no comete pecado o que no hace nada malo o que no daña a nadie o que no le hace nada malo a nadie, es una persona que se está engañando a sí misma en su necesidad de ser perdonado y por lo tanto en su necesidad de recibir salvación de Jesús. Y llega el versículo 9, famosísimo. Por otro lado, si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros primero reconocemos que somos pecadores y segundo confesamos cuáles son nuestros pecados. Yo
cometo este pecado. Puede que sean no cosas muy grandes, pueden que sean pecados muy grandes que han afectado a muchas personas, o pueden que sean pecados pequeños que no han afectado a nadie más que a nosotros mismos y a nuestra relación con Dios. De cualquier manera, si lo confesamos, la palabra tiene dos promesas. Lo primero que dice el versículo 8 es, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, somos mentirosos. Pero sí, por otro lado diferente, otro caso hipotético diferente, nosotros confesamos cuáles son nuestros pecados. Dios promete dos cosas: perdona esos pecados, por más grandes que sean, por más que hayan dañado a muchas personas, Dios los perdona. No quita las consecuencias del pecado, eso es importante, pero perdona nuestros pecados. Y lo segundo que dice que hace es que nos limpia de toda maldad. Cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados y volvemos el confesar nuestros pecados a Dios una práctica, cada vez somos más limpios de nuestro pecado. Cada vez tenemos que luchar más con nuestro pecado. Si usted es una persona como yo, como todos los que tratamos de imitar a Cristo, si usted es una persona que lucha con algún pecado, posiblemente, y lleva luchando con ese pecado mucho tiempo, posiblemente una de las cosas que está pasando en su vida es que usted no ha confesado el pecado, y otros pecados, para que Dios vaya limpiando, porque no solamente confesamos el pecado para ser perdonados, sino para ser limpiados de toda maldad. Vamos confesando nuestros pecados y Dios nos va limpiando, y la idea es quedar cada día más limpios y más libres del pecado. Y la tercera situación hipotética que está en el versículo 10, que dice, vuelve a retomar como en el versículo 8, si alguien dice que no tiene pecado, que no ha pecado, dice, además de engañarse a sí mismo, además de que la verdad no está en él, hace mentiroso a Dios, y su palabra no está en nosotros, porque su palabra dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Al decir, no, yo no peco, estamos diciendo la palabra de Dios es mentirosa, no todos pecan. Entonces también es importante reconocer una verdad que es una ley espiritual. Todos nosotros nacemos con una tendencia pecaminosa, sin importar que también seamos criados, sin importar en dónde nacimos, quién nos crió, quiénes son nuestros padres, en qué país, en qué cultura, en qué época nosotros hemos nacido. Todos nosotros nacemos con una inclinación al pecado, obviamente unos más que otros o unos menos que otros, pero todos nosotros nacemos con una inclinación al pecado. Y cuando nosotros decimos no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, pero también hacemos mentiroso a Dios y a su palabra, porque su palabra es clara. Todos nosotros pecamos y todos nosotros estamos separados de Dios y todos nosotros necesitamos a Jesús para que se cumpla lo que dice el versículo 9. Para que podamos confesar nuestros pecados y no solamente sean perdonados, sino que nosotros seamos limpiados de toda nuestra maldad. Con esta meditación yo le voy a invitar a que oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por revelar la realidad de nuestro pecado en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Enséñanos a llevar todos nuestros pecados a ti, a no ignorarlos, Señor, a no mentirnos, a engañarnos a nosotros mismos, a no hacer mentirosa tu palabra, diciendo que no tenemos pecado, sino por el contrario, como el versículo 9, enséñanos a siempre confesar nuestros pecados, no solamente para que tú nos perdones, sino para que tú cada día nos limpies más de nuestro pecado y para que cada día luchemos menos con nuestra naturaleza que tiende hacia el mal y hacia el pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Recuerden que mañana domingo nuestra reunión es a las 10 de la mañana. Nos vemos aquí en la iglesia mañana domingo, 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.